Una senadora demócrata y potencial candidata presidencial presentó un proyecto de ley que obligaría a las empresas que vendan más de $1.000 millones a estar bajo regulación del gobierno federal. ¿What? Estaría ayudando a destruir el capitalismo en la primera economía del mundo. Vamos a discutir con Juan Carlos Hidalgo del Catolicismo. Juan Carlos, esto lo presentó Elizabeth Warren por Massachusetts. Ella es progresista, de izquierda, es liberal en el sentido estadounidense. Y bueno, el proyecto de ley es bastante extenso, pero en resumidas cuentas, para que la gente no siga en la discusión. Primero, las empresas que venden más de $1.000 millones se tienen que someter a la oficina dentro del Departamento de Comercio y recibir un charter, un permiso legal de ser una compañía federal. Dos, tiene que, por lo menos el 40% de su directorio tiene que estar representado por todos los accionistas, lo que incluye los empleados. Esto quiere decir, piensa sindicatos, etcétera, etcétera. Tercero, restringen la venta de acciones de las compañías hasta un periodo de 3 a 5 años, dependiendo cómo se estructure. Pero tú no puedes recibir acciones, el CEO, y venderlas rápido. No, tienes un periodo de tiempo de 3 a 5 años. Además, prohíbe a estas corporaciones, o sea, que el board, el directorio, tiene que aprobar la plata que ponen en los gastos políticos. Y número 5, si tú no cumples con esta regla y te fiscalizamos y está mal, te quitamos el charter. En otras palabras, te cerramos. Tú tienes el derecho de ir al Congreso y a dar una explicación, pero te cerramos. Oye, tú lo lees como un principio de la destrucción del capitalismo en los Estados Unidos. Bueno, es interesante porque Elizabeth Warren lo presentó como un proyecto para rescatar al capitalismo, pero viniendo Elizabeth Warren, esto es como que Rafael Correa presente un proyecto para rescatar la libertad de prensa en su país. Ya sabemos por dónde van los tiros. Es una de las senadoras más anti-libre empresa que existe en el Congreso de Estados Unidos y por lo tanto es de esperar un proyecto de esta naturaleza, en donde lo que busca es básicamente maniatar a las grandes corporaciones estadounidenses y buscar instaurar un régimen muy similar al corporativismo europeo. Y hay una razón por la cual en Estados Unidos es donde encontramos la enorme mayoría de empresas que generan ventas de más de $1.000 millones al año, y no las encontramos en Europa. Y es precisamente por estas diferencias que existen en las estructuras corporativas. Una de ellas es esta codeterminación, que es establecer de que el 40% del board, ¿verdad?, de la junta directiva de una empresa, de la junta de directores, tiene que estar llenada por trabajadores. Bueno, eso trae problemas en el manejo de una empresa, porque entonces muchas veces se tienen que tomar decisiones de inversión, se tienen que tomar decisiones que involucran recortes de planilla, pero cuando usted tiene trabajadores en las juntas directivas, eso se complica más y por lo tanto se le resta dinamismo, se le resta versatilidad a una empresa. Hay estudios que indican que en Alemania, donde es muy común esto, el precio accionario de las empresas es 25% inferior al de los Estados Unidos, únicamente por el tema de la codeterminación. Así que si se introdujeran tan solo ese elemento dentro del plan general, podríamos esperar una caída en el valor accionario de las empresas estadounidenses muy importante. Y recordemos de que el valor de las empresas aquí no solo es ganancia de los accionistas, de los CEOs de esas empresas, sino también de los accionistas. Y los accionistas no son un puñado de personas, son miles de personas, cientos de miles de personas, hasta millones de personas que son dueñas a través de sus fondos de pensiones de estas grandes corporaciones. Así que cualquier cosa que atente contra la rentabilidad, la versatilidad de las grandes corporaciones en Estados Unidos está atentando también contra millones de estadounidenses. Yo entiendo que tú eres libertario y tú lo que menos quieres es el gobierno en los asuntos económicos. Entre menos estés, mejor. Para ti, como una cuestión filosófica. Pero sabemos una realidad también, que mucha libertad ha dejado mucho abuso. Y uno de los contraargumentos que utilizan los liberales o los progresistas, por ejemplo, citando la misma Elizabeth Warren, tú tienes que el 84% de las acciones públicas están en posesión de los top 10, del 10% más rico en los Estados Unidos. Ellos son los que controlan, dice. Entonces, si ellos no se han logrado someter, tienes una desigualdad en ingresos, tienes cada vez CEO haciendo más plata y los empleados haciendo menos. La productividad
en algunas empresas cayendo. Tienes a los CEO pensando a corto plazo. ¿Qué es lo que me va a producir el próximo tercer trimestre? Entonces, de alguna forma ella dice, el dejar ese libre albedrío o esa autorregulación o ese espíritu, digamos, de Adam Smith no ha funcionado. Entonces hay que someter, de alguna forma ella dice, tú tienes que ponerles una presión y la presión es a través del gobierno federal. ¿Qué le dirías tú, un libertario? Bueno, que me presente quiénes van a ser esos ángeles que van a venir a regular a estas empresas y no van a caer en tentaciones. Recordemos lo que Robert Lucas, economista de la Escuela de Chicago, desarrolló, que fue la teoría de la captura regulatoria. Cuando usted crea agencias que están destinadas a regular a un mercado determinado, muchas veces terminan siendo capturados por los elementos. Entonces tendremos a estas grandes empresas muy poderosas, como usted las bien dice, con un enorme incentivo de hacer lobby, de hacer contribuciones de campaña y demás, para que las reglas que se determinan en este nuevo departamento que se va a crear en el Departamento del Comercio sean hechas a la medida de las corporaciones ya existentes. Lo que podríamos entonces más bien es tener un mercado más fosilizado, donde las grandes corporaciones que están presentes van a ver sus intereses protegidos y van a ser las nuevas, las entrantes, las que van a ver entonces un escenario más complicado. Ahora, el punto de los salarios estancados aquí en Estados Unidos tiene que ver con que la productividad ha estado estancada por muchos años, pero vea qué interesante, son precisamente las empresas más grandes las que han logrado, las que están tratando de romper esa realidad de una productividad estancada. Los empleados de las grandes empresas en Estados Unidos ganan en promedio un 54% más que los empleados de las empresas más pequeñas que hacen trabajos equivalentes. Eso quiere decir que estas empresas más bien están tratando de romper este problema, los salarios estancados, y no son parte del problema. Juan Carlos, me queda un minuto como libertario. Oye, esto es un mensaje. Los demócratas se están yendo mal hacia la izquierda, más progresistas, se están yendo al otro lado o sea, se están yendo al punto contrario del péndulo tuyo. ¿Qué lectura tú le das a esto? Porque esta puede ser una candidata presidencial por el Partido Demócrata. Es preocupante porque efectivamente hemos visto una radicalización del Partido Republicano en un partido nacionalista, extremista, militarista, pero por el otro lado también estamos viendo una radicalización del Partido Demócrata. ¿Y en dónde queda el centro entonces? ¿Dónde quedan las propuestas sensatas en materia económica? Veamos lo que está ocurriendo en el Reino Unido con el Brexit. Por un lado tenemos a los conservadores tratando de sacar al Reino Unido de la Unión Europea a toda costa sin importar el costo económico, y por el otro lado tenemos un líder laborista que es prochavista. No hay nadie en el centro que represente los intereses de la mayoría del pueblo británico, y parece que eso se está replicando aquí en Estados Unidos. Él es Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato, desde Washington. Como siempre, Juan Carlos, esto va a ser un debate que vamos a seguir trayendo porque esto se va a poner muy interesante. Como siempre, un gusto tenerte en el programa.